Muchas gracias, doctora Rosa Marta, por estar acompañándonos en el día de hoy. Vamos a empezar a dialogar un poco con la doctora Rosa Marta Meda Lara. Ella es una invitada de nuestra Facultad de Psicología que ha venido a trabajar con nosotros un tema específico sobre psicología de la salud, como es el tema de universidades promotoras de la salud. La doctora Rosa Marta es doctora en Ciencias Sociales, en Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara. Es magíster en Psicología Educativa de la Universidad de Guadalajara. Es profesora e investigador titular C del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Guadalajara. Coordinadora del Programa de Universidades Promotoras de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Es investigadora nacional de México y presidente de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud en México. Doctora Rosa Meda, bienvenida a nuestra facultad y a nuestro programa. Muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia en el tema de psicología de la salud. Quisiéramos compartir con usted algunos aspectos generales de lo que ha sido la implementación del proyecto que usted desarrolla en la Universidad de Guadalajara sobre universidades promotoras de la salud. Antes de eso quisiera como que nos hiciera una pequeña claridad, porque siempre que uno habla o escucha el tema de psicología de la salud, inmediatamente se remite al contexto hospitalario. Siempre tenemos la idea de que la psicología de la salud hace parte específicamente del entorno hospitalario. Sin embargo, cuando hablamos de universidades promotoras de la salud, dirigido por un especialista, por una doctora en psicología de la salud, nos llama la atención. O sea, es posible pensar entonces de que la psicología de la salud también tiene que ver con el ámbito educativo. Sí, claro que sí. Bueno, el hablar primero de la psicología de la salud es un campo aplicativo de la psicología y que obviamente se caracteriza porque no es únicamente un modelo de intervención, sino es un modelo que está enfocado en los diferentes niveles de aplicativos, tanto desde la investigación, lo que es el diagnóstico, así como las posibilidades de implementar programas de prevención y de promoción a la salud. ¿Cómo lo vinculamos con los diferentes escenarios? Se puede vincular al escenario hospitalario, en el escenario educativo, en el escenario organizacional, en el escenario social. Es decir, el campo da para poder hacer estrategias en estos tres momentos, tanto de diagnóstico, de intervención, como de prevención y promoción de la salud en cualquiera de estos ámbitos. Doctora, eso da cuenta de que la concepción de la salud que se maneja desde la psicología de la salud es un concepto que va más allá de lo que nosotros concebimos como salud mental. Claro que sí. Nosotros, la psicología de la salud se apoya bastante en un modelo biopsicosocial. ¿En qué consiste? Bueno, se considera que la salud, primero una conceptualización de salud de enfermedad como un proceso continuo, dinámico y cambiante que se da en todo el proceso vital del sujeto. Y obviamente este modelo no es dicotómico al hablar de salud, enfermedad como dos polos opuestos, sino que tiene que ver también con un modelo de continuidad. Es decir, la salud y la enfermedad se da en el proceso vital del sujeto y está mediatizado, este proceso salud-enfermedad, por una categoría psicológica muy importante, que es la personalidad. A partir de esto se consideran las estrategias de afrontamiento, las creencias, los valores, las actitudes que tienen los sujetos para poder valorar el entorno como amenazante o como estresante, pero el sujeto a sí mismo se ve con esa capacidad de poder adaptarse a esas exigencias de ese entorno que es biopsicosocial, que hay exigencias ambientales, económicas, sociales, psicológicas, y entonces esta capacidad que tenemos nosotros para poder adaptarnos o no adaptarnos. Cuando nos adaptamos a esas condiciones y tenemos esa capacidad, entonces se dice que estamos en la búsqueda de estos estados de salud, ¿sí? Salud en general, no es salud mental versus salud somática. Y cuando el sujeto no tiene esa capacidad de adaptación o tiene dificultades, entonces el sujeto pierde esa capacidad de equilibrio
esa homeostasis se ve afectada y aparecen sintomatologías asociadas a la pérdida de la salud, como pudiera decirse manifestándose en estados emocionales disfuncionales, desde una situación de estrés, distrés, alguna afectación en cuanto a aparición de algún trastorno como una gripe, dolor de estómago, dolores de cabeza, etcétera. Entonces ahí se habla de que hay una pérdida del estado de salud. Es decir, es un modelo dinámico, procesual, en que se considera bastante al sujeto como un organismo y su interacción con el entorno. Doctora, usted menciona algo muy importante y es el tema de la personalidad como la base, como una base para hablar de psicología de la salud. ¿Cómo entra ese concepto, pues como que a veces es como muy mal manejado por parte de muchos profesionales, pero usted lo menciona como la base, como un eje fundamental para hablar de psicología de la salud? ¿Cómo logra desarrollar ese concepto? Si nosotros consideramos que la personalidad es una categoría psicológica muy importante que mediatiza este proceso salud-enfermedad, apoyándonos obviamente en un modelo de la psicología positiva, en donde obviamente el sujeto tiene esa capacidad para buscar su estado de bienestar, de equilibrio, de estado de confort, de satisfacción. No necesariamente podemos hablar de personalidad al hablar de psicopatología. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el sujeto también tiene esa capacidad de búsqueda de la felicidad, del bienestar, de buscar cómo sentirse feliz, que es algo muy importante. Esa capacidad que tiene para poder tener un control de las situaciones externas, pero también internas del sujeto. Es decir, esa capacidad que puede ayudarle aún en una situación que está viviendo, una situación de dolor, de pérdida, buscar elementos que le ayuden a sentirse que puede manejar la situación y además el que puede vivir realmente un estado de bienestar biopsicosocial. Doctora, hay un tema que también desde el modelo que usted plantea, el biopsicosocial, es posible que algunos se pregunten por la dimensión espiritual y si la dimensión espiritual también tiene alguna incidencia en el área de la salud y cómo se concibe lo espiritual desde este modelo. Sí, dentro de los últimos en las 2 últimas décadas, el modelo ha incrementado aspectos importantes porque es multidimensional. El hablar de la parte que puede explicarnos por qué un sujeto busca ese estado de bienestar o de salud. Este componente de la espiritualidad, pues en muchas ocasiones llega a ser cuestionado, porque no es religiosidad, ¿sí? No es el nivel de religiosidad y otro es la parte espiritual. Este componente de la espiritualidad, desde la década de los 80 se ha considerado en este modelo biopsicosocial. No se ha estudiado a profundidad, a lo mejor no hay bastantes publicaciones, pero es un elemento que puede estar asociado con el compromiso que tiene el sujeto en la búsqueda de su estado de bienestar y ser congruentes con las creencias, los valores, el tener una visión de que existe un ser supremo y que el sujeto busque esa identidad con ese ser supremo sin hablar de una religión en específico, sino es también la creencia de buscar ese estar bien consigo mismo y con los demás. Entonces es un componente bastante importante, pero no estudiado de manera suficiente para poderlo relacionar. No sé, recientemente se ha hablado también de personas que oran o rezan para poder estar en una mejoría a un estado de salud, pero al hacer estudios muy profundos, hay estudios que han confirmado que el rezar o el orar ayuda al manejo del estrés o del dolor, pero otros estudios, por ejemplo, del grupo de la Universidad de Texas y de Arizona específicamente, más bien es en la Universidad de Arizona, han hablado que se han hecho estudios muy interesantes con personas que al rezar están ocultando como una culpa y entonces no les ayuda a poder ayudar a mejorar sintomatologías. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una vertiente que habla de que puede ayudar a amortiguar, pero otra
corriente que habla de que pues es manejar culpas y que no necesariamente reduce los niveles de dolor o de estrés. Es una línea que tendríamos que trabajarlo. Doctora, hay algunos autores, sobre todo del campo de la sociología, que hablan que hoy en día estamos viviendo en lo que se conoce o algunos denominan la sociedad del riesgo. Y es como una cierta tendencia por parte de algunos individuos a buscar el riesgo como un estilo de vida. De alguna manera, esa conceptualización de la sociedad del riesgo estaría como en contravía de la postura de un sujeto que va en búsqueda del bienestar. Bueno, el hablar de la percepción de riesgo es muy interesante, no se contrapone. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver en población etaria, entre lo que sería la pubertad al adulto joven, no hay percepción de riesgo. Entonces, no hay percepción de riesgo de que fumarse una cajetilla al día puede ocasionarles daños porque no ven los efectos inmediatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me siento bien, estoy buscando sentirme integrada al grupo, o un cigarrillo me produce un estado de bienestar momentáneo, se reducen los niveles de ansiedad, entre comillas, porque es la percepción. Pero no hay una percepción de riesgo de que si yo de manera continua estoy consumiendo tabaco y además alcohol, esto va a afectar mi salud. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 años, porque tengo 18 años y esos efectos de ese riesgo pueden aparecer después de 20 años o en una edad que a lo mejor yo ya viví, ya disfruté y no lo veo como ese riesgo. Entonces, ¿qué pasa con los adultos mayores o los que se acercan a los 50 años? Empiezan a haber modificaciones de esos riesgos. Ya no consumen la misma cantidad de tabaco, de alcohol, pero ¿qué creen? No únicamente eso, sino empiezan a hacer ejercicio, ya cuando tienen 40 años. Sí, entonces los chavos y la gente joven como ustedes puede considerar que el hacer ejercicio los domingos pues es suficiente y no, sino que los especialistas hablan de que es importante tener rutinas de actividad física por lo menos media hora todos los días. Y yo pregunto, ¿quién lo hace? ¿Sí? Por ejemplo, está de moda ir al gym, pero al gym para conseguir galán o tener un fortalecimiento de una red social, o está de moda también el irse a los bares o a los antros los fines de semana porque es la moda. Entonces es una condición social, pero yo no lo percibo como riesgo a mi salud porque yo no veo los efectos inmediatos a mi condición de ese comportamiento. Ese concepto de salud que nos está hablando es importante entenderlo, pues no solamente en lo que usted decía ahorita, como en el momento específico, en el momento actual, sino también es una visión más a largo plazo, a mediano plazo, ¿cierto? Que ahí es donde, digamos, tendríamos que pensar mucho más el concepto de salud. En ese sentido, ¿cómo se manejan todas estas vertientes de ausencias de enfermedades, funcionalidad de los síntomas de enfermedad, todo ese concepto amplio de salud, de enfermedad, cómo se comienza a entender ahí? Sí, al hablar de este modelo que es procesual, que la salud de enfermedad la consideramos como un proceso y que también influye los comportamientos de riesgo, que es lo que comentaba la maestra Nora. Bueno, todo esto está ligado con la misma percepción de que si yo hago una modificación conductual o de un comportamiento, puedo yo verme beneficiado. Pero, ¿qué pasa? Cada persona va actuando a partir de sus propias, ¿cómo se puede decir? De sus propias limitaciones o de sus propias necesidades. No se puede hablar como de un modelo bueno para todos, ¿sí? Entonces, los chavos en este momento o la gente joven no percibe que tiene riesgos a su salud porque no tiene sintomatología, ¿sí? Pero sí hay sintomatología, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Un muchacho que tiene una vida sexual activa, ¿qué es lo que pasa?
empieza a ver que consumiendo alcohol de manera continua y tabaco, hay una disminución de su propia satisfacción con su cuerpo o con su efectividad en su vida, por ejemplo, sexual, que es algo que les impacta bastante a la gente joven. 2, si está desempeñando una actividad deportiva, no tiene el mismo rendimiento. Hay fatiga, hay dificultades de respiración. Entonces son síntomas que pudieran decir, solo me está pasando una vez, pero no tiene ningún problema. Claro que sí se están dando algunos síntomas de la pérdida del estado de salud. Aparece bastante en la gente joven lo que son los trastornos del sueño. La higiene del sueño es algo que se ve afectado. Se incrementan los niveles de estrés académico. ¿Sí? Aunque algunos estudiantes han autorreportado que el estudiar con una cerveza o con el cigarro incrementa su estado de vigilia, pero puede ser momentáneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posteriormente esto se va uniendo a una serie de síntomas que es problemas de trastornos del sueño, adicción al tabaco, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, pero algo también muy interesante es el uso de bebidas energetizantes, que pueden pasarse toda la noche en desvelo o de pachanga o estudiando, y en la mañana lo primero que hacen, al igual que un café o una Coca-Cola, es una bebida energetizante. Entonces, esto sí se ven efectos a más corto plazo, es decir, no tienen que pasar 5 ni 10 años, sino pueden pasar al año, que está asociado bastante con infartos en gente joven que no tienen una condición genética para que aparezca, y también se da en personas que se agregan otros factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo. Doctora, ahí aparece, como para ir entrando ya en el tema de las universidades promotoras de la salud como programa, porque entonces me queda la inquietud o la idea de que a mayor percepción de riesgo, pues opera mayor factor de protección, ¿cierto? Opera como un factor de protección más bien. Sin embargo, es posible que de acuerdo a ciertos tipos de personalidad, quizás, haya menor percepción de riesgo en ciertos tipos de personalidades, ¿cierto? Y ahí operaría como factor de riesgo. Y ese puede ser quizás una de las piedras en el camino para el desarrollo de programas promotores de la salud. Entonces, entremos un poquito en el tema del proyecto, del programa Universidades Promotoras de Salud. Cuéntenos un poco como cuál es la propuesta y cuáles son esas dificultades grandes en la promoción de la salud. Bien. Bueno, este programa de Universidades Promotoras de la Salud es importante que ustedes lo conozcan, surge en América en los años 90. Inicialmente el movimiento de escuelas saludables se da en Europa en la década de los 80 y es reconocido como un programa prioritario por la OMS. Y para América es la Organización Panamericana de la Salud la que empieza a dar este movimiento. Nosotros tenemos la experiencia a partir de todo esto que en el año 2000 incorporamos diseñamos e implementamos el primer programa de universidad saludable en la Universidad de Guadalajara, en un centro universitario no de Guadalajara, sino de Ciudad Guzmán, que es el denominado CUSUR. Y nosotros identificamos qué era lo que teníamos que hacer y que esto es como una experiencia que se ha ido generalizando. Bueno, primero teníamos que evaluar qué pasaba con los muchachos y con los profesores y con los trabajadores en relación a su salud. Y ahí nos dimos a la tarea de poder plantear objetivos. Primero era evaluar la percepción de riesgo y los estilos de vida y las conductas de riesgo que tenían los universitarios. Entendido esto, que los universitarios está conformado tanto por estudiantes, trabajadores, administrativos, profesores y trabajadores de servicio. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a evaluar estos estilos de vida. ¿Qué es lo que hemos encontrado de manera consistente? Ya que en el 2004 se incorpora este programa de Universidad Promotora de la Salud en otro centro universitario, que es en el que yo trabajo actualmente, que es el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Uno de estos objetivos, al evaluar estilos de vida y percepción de riesgo, a lo largo de 12 años nos ha dado el mismo resultado. No hay percepción de riesgo en gente joven. En trabajadores hay una moderada percepción de riesgo.
moderada, porque la edad promedio de los trabajadores, hablemos de trabajadores de servicio, oscila de los 35 a los 37 años, ¿sí? Como la edad en donde está el grueso de la población. En la gente joven, el promedio de edad está en los 20 años, para que vean más o menos. Y en lo que son los académicos, el promedio de edad también está en los 32 años aproximadamente. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene mayor percepción de riesgo? Donde hay un moderado percepción de riesgo son con la gente de edad adulta joven, pero joven hacia que se dirige a que ya tienen, por ejemplo, una antigüedad laboral de 10 años. En los adultos más grandes, porque no tenemos aquí adultos mayores como tal, sí hay percepción de riesgo. Pero en los estudiantes a lo largo de 12 años que los hemos evaluado, no hay percepción de riesgo. O sea, más o menos hasta los 25, 30 años. Sí, la edad que comprende los estudiantes que tenemos en las universidades va de los 17 a los 25 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? No es que no tengan estilos de vida inadecuados, sino al no tener percepción de riesgo, pues de estos estilos de vida, obviamente que no tienden a la salud, pero no hay una como consecuencia universitaria a quien no tenga estilos de vida saludables. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una percepción de que, pues sí, estoy pasada de peso, mi alimentación no es la más adecuada, que soy sedentaria, que no hago ejercicio, que tengo justificantes de que trabajo mucho, las opciones que oferta el centro universitario no son las que a mí me gustan, y entonces, pues como no hay nada que me dé de alternativas, entonces yo me convierto en un ser pasivo. Ese es nuestro gran problema con programas de prevención y promoción de la salud universitaria. ¿Por qué? Porque dentro de los objetivos de un programa de promoción de la salud universitaria, tiene que estar enfocada a las necesidades de la comunidad. No va a funcionar lo mismo que hacemos nosotros en la UDG con ustedes, porque tienen otras necesidades u otros estilos de vida. ¿Qué es lo común? El concientizar. Doctora, antes de hablar de lo Sí. común, de pronto vamos un momentico a unos comerciales. Doctora, retomando el tema, veníamos planteando de la importancia que tiene entonces para cualquier programa de promoción y prevención el tema de la percepción de riesgo, que puede convertirse bien sea en un factor de protección de la salud o en un factor de riesgo. Continuemos con el tema de cómo se viene manejando este asunto dentro del programa Universidades Saludables, por favor. Sí, como habíamos comentado, el tener esta baja percepción de riesgo, hablando específicamente de la comunidad de estudiantes, ¿qué es lo que hemos hecho? Al evaluar esta percepción de bajo riesgo y sus estilos de vida, identificamos que, bueno, hay sedentarismo, no les gusta hacer ejercicio, se justifica porque no tienen tiempo, que las ofertas de la universidad no son suficientes, que pasen bastante tiempo en la universidad, que tienen malos hábitos alimenticios, se les antoja más comer algo que sea rico en grasas y que además pues es más económico que comprar una bandeja de fruta o yogur y demás. También identificamos que había hasta hace 4 años una prevalencia de consumo de cigarro del 30% en estudiantes y además encontramos que manifestaban tener altos niveles de estrés académico y que no se sentían tan satisfechos con su vida y tenían dificultades en las relaciones interpersonales, ¿sí? Además de que no tenían o no utilizaban de manera continua los métodos de autocuidado básicos y de su salud sexual. A partir de eso empezamos a crear alternativas para ellos, ¿sí? Y buscar una estrategia de invitarlos
a que se incorporaran a la modificación de estos estilos de vida que no eran tan buenos, que eso es un gran reto porque si no hay percepción, yo para qué voy a ir a entrar a un taller y que me ayuden. Entonces empezamos a diseñar programas de intervención diseñados con la metodología del proceso de adopción de precauciones y entonces empezamos a ofertarlos a los muchachos para que se formaran como promotores de la salud. No para que entraran a tomar el curso y que ellos se mejoraran, sino que ellos se formaran para ser promotores de la salud, lo cual fue un gancho muy interesante. Entonces entraban y se formaban como promotores de la salud, pero al mismo tiempo tenían esa problemática. ¿Por qué? Porque nosotros evaluábamos y mandábamos una invitación a los muchachos que salían con riesgo, ¿sí? En cualquiera de estas dimensiones. Las evaluaciones las empezamos a hacer a papel y lápiz. Ahora lo hacemos con una página web y un enlace para poder tener la seguridad que iban a contestar, solo contesta el 50%. Tú se los mandas al 100%, solo el 50% en promedio te regresa las preguntas. Doctora, uno cuando la escucha usted, uno ve como unos niveles, como dos niveles de dificultades o de problemáticas. Un primer nivel centrado en lo que es personalidad, percepción de riesgo, ¿cierto? Que es como lo que subyace. Y un segundo nivel como con las conductas y ya los estilos de vida específicos. ¿Cómo se piensa la intervención? Bueno, no solamente la intervención, sino lo que usted comentaba al principio, la promoción y la prevención en esos niveles, porque uno casi siempre cuando ve programas en las universidades y en cualquier otro contexto se centran es en los estilos de vida, en las conductas específicas de riesgo, ¿cierto? Entonces, no fume, ¿cierto? Absténgase de fumar, tenga cuidado con tal, o pues con una cosa, con la otra, pero uno casi nunca ve que haya un trabajo específico, por ejemplo, en percepción de riesgo, ¿cierto? O se piensa que si se trabaja una campaña en contra del consumo de cigarrillo, entonces que ahí también va a disminuir, digamos, la percepción de riesgo. Entonces, ¿cómo se hace para integrar eso? Porque lo que uno encuentra son intervenciones y campañas orientadas a los estilos de vida, que igual pues me parecen muy importantes, pero lo que subyace como que nunca se trabaja. ¿Cómo han logrado entender eso? Bueno, haces una pregunta muy interesante. Uno es los programas de prevención y los programas de promoción de la salud universitaria. Son dos momentos que son diferentes. Uno es la prevención de enfermedades crónico-degenerativas cuando están asociadas a estilos de vida. Y otro es la promoción de estilos de vida y conductas saludables. Es muy importante decir que cualquier programa que esté orientado a la prohibición es fracaso seguro. Entonces, los programas que nosotros hemos ido incorporando no están sustentados en la prohibición, sino más bien es en la concientización. Y estamos para eso utilizando un modelo, el modelo del desarrollo de habilidades para la vida, para poder incidir en esa motivación que tiene el sujeto, o sea, hablando de la comunidad universitaria, para hacer una modificación conductual que está afectando su salud o sus relaciones interpersonales. En ese sentido, hemos tenido éxito en algunos programas. ¿En cuáles? Por ejemplo, todos los estudiantes tienen referentes de si funciona o no funciona un programa a partir de que ven a un compañero que funcionó. Con un compañero que vean que funcionó, como que les da un aliento de seguir. Los programas que tenemos con mayor éxito es el desarrollo de habilidades sociales y el manejo del estrés. ¿Sí? Es un programa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Nosotros vemos que si este sujeto aparte consume tabaco o consume alcohol o que consume alguna sustancia o se automedica, entramos y lo trabajamos de una manera dinámica. Las campañas. Eso es muy importante porque nosotros tenemos un modelo de contexto para la promoción de la salud, no individual, sino un contexto que va más allá del aula, es decir, de la vida cotidiana de todos ustedes. Entonces, nosotros hemos utilizado estrategias de invitación y hemos utilizado estrategias gráficas como esta, que se las puedo mostrar, donde tenemos un eslogan, lo que es un logo, y donde damos una información. Por ejemplo, este tríptico es para decirles en qué consiste un programa de Universidad por la Salud, que ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Si ustedes se dan cuenta, es una metodología donde utiliza personajes,
personajes reales y no o sea, que tengan que ver con caricaturas o demás. Y al mismo tiempo utilizamos pendones que invitan a la comunidad, no a la prohibición, sino, por ejemplo, si estamos en una campaña de Cook 100% libre de humo de tabaco, hablamos y esta campaña está dirigida no para el fumador activo, sino está dirigido para el fumador pasivo, dado que el 70% de los que cohabitamos en ese recinto somos fumadores pasivos. Entonces la campaña es de cómo pedirle al fumador pasivo o darle los elementos que defiendan sus derechos de tener espacio 100% libre de humo de tabaco. Doctora, ahí me da una inquietud, viene a mi cabeza una inquietud que le he escuchado a algunos fumadores, y es que los fumadores de alguna manera se sienten excluidos y agredidos por los no fumadores, ¿cierto? Como que son violentados y están siendo segregados socialmente de muchos espacios, pues por su estilo de vida y hábito del tabaquismo. ¿Es posible que de alguna manera se pueda estar generando una línea excluyente y de agresión hacia el fumador? Yo creo que no, porque nosotros la primera experiencia que utilizamos en este programa de Universidad Promotora de la Salud es en el 2007, elegimos a partir de las propias necesidades de los fumadores, los evaluamos, áreas específicas donde ellos pudieran fumar dentro del propio recinto o el centro universitario, pero no funcionó, fumaban donde les daba la gana. Sí, entonces los no fumadores decían, bueno, si yo estoy respetando el espacio no me acerco al lugar de donde fuman, ¿por qué ellos se acercan a los lugares donde yo estoy? Entonces no ha sido como invadir sus derechos ni tampoco violentarlos. Se hizo una parte de la campaña del 2007 al 2010 en donde estaba orientado a darles información al fumador activo de los efectos que tenía en su salud el seguir consumiendo tabaco. Y invitarlos y concientizarlos, jamás se les hizo una multa, ninguna amonestación, invitarlos a que fumaran en sus espacios. No funciona. Entonces, en el 2008 entra una nueva ley de control de consumo de tabaco a nivel federal y esta se va extendiendo a todo el país en México. Entonces, eso nos empezaba a amparar a las universidades. Antes eran espacios cerrados. Entonces, esta nueva ley decía que dentro de las universidades también, desde el preescolar y algunas universidades que lo consideraran, podías incorporar espacio 100% libre de humos de tabaco. ¿Por qué? Porque si tú estás a una distancia de 2 metros de alguien que está fumando, tú te estás contaminando, ¿sí? Este fumador podría salir a fumar a esos escenarios destinados que les pusimos AFA, que era área de fumador activo, para que fuera llamativo, porque eso tiene que ser mucho con la parte de la comunicación que nos toca a nosotros. Entonces, tú te podías salir a fumar y te incorporabas a tu aula, a tu salón de clases, tú estabas contaminando y se los decíamos con evidencias empíricas de cuánto tardas en tu degradar las sustancias que transpira tu organismo. Entonces, amparados en la Ley Federal de Control de Tabaco, amparados en la Ley de Protección al Niño, ¿sí? Porque entran personas menos de 18 años y tenemos una preparatoria dentro del centro universitario y de los servicios que se prestan en el centro universitario, la Ley de Protección al Niño supera cualquier ley. Entonces, ahora se está tratando, no estamos certificados porque todavía algunos profesores y trabajadores se han amparado, pero la ley no les ha dado la razón aún de que deban de tener su espacio para fumar. ¿Qué pasa con otros estilos de vida? A mí me preocupa, por ejemplo, mucho el tema de la alimentación, ¿cierto? Sobre todo porque ya tenemos algunos ejemplos, sobre todo en Estados Unidos, de cómo las tasas de obesidad son cada vez mayores y sabemos pues que eso genera dificultades cardiovasculares, diabetes, etcétera. ¿Cómo se ha pensado eso? Porque igual frente al consumo de tabaco,
incluso pues hay mucha campaña, hay mucha información alrededor de eso, pero uno incluso ve muy poca información alrededor de la alimentación. ¿Eso también se ha trabajado o Sí. cómo se piensa? Nosotros tenemos 6 programas que se amparan en este programa de Universidad Promotora de la Salud, que es el espacio 100% libre de humo de tabaco, EcoCooks, que es el cuidado de las áreas verdes, de la limpieza, de la dignidad de tener limpios desde los baños, las aulas y demás, los reglamentos que se tienen que cumplir. Y un programa también muy exitoso que hemos tenido resultados muy importantes porque se ha evidenciado que es nutrición y salud y actividad física y salud. Se tiene un comedor universitario que ya se está extendiendo. El primero surgió en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, y en el CUCS pudimos implementar junto con los especialistas en nutrición, es donde hablamos de la interdisciplinariedad de trabajarlo con los profesionales de nutrición, y se tiene un comedor saludable, que es Cuccine. Entonces hay dietas específicas y a bajo costo que son ofertadas a la comunidad. Hay campañas de manera permanente, por ejemplo, en el consumo del azúcar, ¿sí? Se quitaron todas las maquinitas donde ibas y le metías una monedita y salían tus churritos, tus papitas, las frituras, los chocolates, ¿sí? Y las bebidas energetizantes. Nos costó bastante trabajo. ¿Por qué? Porque está ligada a intereses económicos también de comercialización, ¿sí? Hay campañas en la promoción de actividad física, ¿sí? Porque México somos el país donde hay mayor número de obesos. Ya superamos a Estados Unidos. Mayor obesidad en niños. Entonces, ¿a dónde vamos? A que primero haya una concientización del daño que tiene en tu salud, el ser sedentario, el tener una mala alimentación, pero el centro universitario también te capacita de manera gratuita, te hace todo un perfil nutricional y se identifican los que tienen síndrome metabólico y se les da todo un entrenamiento y el tratamiento para la modificación del mismo. Para que vamos a un espacio institucional. Volvemos con la doctora Rosameda Lara, de la Universidad de Guadalajara. Estamos hablando acerca de las universidades promotoras de la salud. Vamos a ahondar más en unos aspectos específicos y ya ahora venimos con preguntas de los estudiantes. Doctora, estábamos hablando acerca de las campañas, de las actividades ya específicas. Nos estaba hablando de la Universidad Libre del Consumo de Tabaco, nos estaba hablando de actividad física, de alimentación. ¿Qué otros aspectos se están trabajando? Sí, Renato, porque incluso ahí, doctora, cuando hablamos de los niveles de promoción a los que alcanza a llegar la propuesta de las universidades promotoras de salud, cuando hablamos de prevención, generalmente hablamos de una prevención primaria, secundaria. Cuando se hace la prueba como de diagnóstico de cuáles son las condiciones de salud de la población de la universidad, si en algún momento encontramos personas ya enfermas o que padezcan ciertos trastornos, ¿el programa contempla algún tipo de intervención con ellos también? Claro que sí. La promoción de la salud universitaria está en llevar al sujeto que se haga consciente de que tiene un problema o que lo puede tener. Entonces, esto es muy interesante. Si en el diagnóstico identificamos que el 30% consume tabaco, que un 25% consume por lo menos bebidas alcohólicas los fines de semana, que ya son condiciones de riesgo establecidas, ¿sí? Que además tienen altos niveles de estrés. ¿Qué es lo que hacemos? Este modelo nos da para, como yo decía anteriormente, darles alternativas para intervenir y mejorar esa condición de salud y mejorar sus conductas que estén más orientadas a la salud. Es decir, hay un programa de cesación de tabaquismo, hay un programa de manejo del estrés, hay un programa del desarrollo de habilidades sociales, hay un programa en donde se derivan a los muchachos o a cualquier profesional o trabajador a un laboratorio de nutrición
porque se considera que tiene riesgos y entonces se interviene. Es la parte de la intervención. Y promoción de la salud es cómo fomentar que tú tengas conductas más saludables. Es donde no nos quedamos únicamente con estilos de vida, que eso es limitar a un contexto bastante reducido de lo que se hace en promoción de la salud. Aquí es muy interesante porque la promoción de la salud va orientada a que uno se haga responsable de su propia salud y busque cómo mejorar su propia salud. Entonces, ¿podemos prevenir afectaciones del estado de ánimo? Claro que sí. ¿Podemos mejorar la condición de cómo afrontar las situaciones del estrés cotidiano, de la vida en general? Sí. ¿Podemos promocionar también que haya espacios universitarios saludables? Claro que sí. El respeto de los sujetos al otro sujeto. La concientización de los valores, ¿sí? De respeto, de la parte del valor, de cuidar, por ejemplo, las áreas verdes, la propia infraestructura, el no dañar el mobiliario, que es muy importante. ¿En qué se traduce esto? En que estos estudiantes llegan a su entorno social y pueden transmitir esas mismas experiencias y pueden modificar. Porque, doctora, de alguna manera todo esto que usted ha planteado tiene que ver con dos conceptos básicos que son como transversales a la propuesta. Uno es qué se concibe entonces como calidad de vida desde esta propuesta y cómo se concibe desarrollo sostenible, que son como dos temas que están ahí incluidos. Sí, claro que sí. El modelo incluye de que estamos desde evaluando estilos de vida, también cómo mejorar la calidad de vida de los sujetos y cómo crear desde las universidades las acciones del cuidado sustentable y de la sustentabilidad del cuidado de los insumos, ¿sí? Y del entorno en general. Del entorno en general, no es únicamente en la universidad. Esto es bien interesante porque dentro de la encuesta que nosotros les hacemos a todos los estudiantes, le preguntamos cómo percibe su calidad de vida y muchos no saben qué es calidad de vida. Sí, dice, ay, es buena porque tengo dónde vivir, tengo para comer y demás. Entonces nosotros les explicamos a los muchachos en seminarios específicos con cada carrera que la calidad de vida tiene que ver con tres cosas. Uno es con la satisfacción con ellos mismos y con la vida, el nivel de satisfacción que tienen con lo que ellos hacen, el estado de bienestar subjetivo, ¿sí? Que tiene que ver que se sientan bien con lo que tiene y qué hacen con su salud. Entonces, a partir de eso, vemos que mejora la calidad de vida cuando los universitarios tienen un ambiente agradable, áreas verdes, que esas áreas verdes se han convertido en las camas de los muchachos que transitan, los estudiantes de medicina, transitan desde las 7 de la mañana a veces hasta las 9 de la noche y tienen que tener espacios donde relajarse. 2, ¿qué actividades recreativas se pueden hacer dentro y fuera del centro universitario o de las áreas universitarias? 3, ¿cómo puedo propiciar una relación de armonía entre los compañeros, pero también con los profesores, porque a veces tienen terror a los profesores, los estudiantes, ¿sí? ¿Cómo pueden también respetar las normas de urbanidad, que es bien interesante? ¿Cómo convencer a los estudiantes que no es necesario que vayan y presuman que tienen un auto, que lo dejen en su casa, ¿sí? ¿Cómo propiciar el uso de la bicicleta para llegar y tener áreas donde no se las roben? ¿Sí? ¿Cómo propiciar que utilicen las áreas deportivas que tienen, las ofertas que tienen de actividades recreativas, desde baile, yoga, basquetbol, crear un propio equipo, fomentar las actividades de intercambio? Doctora, cuando todo lo que le hemos escuchado hoy, me parece muy interesante porque se ha logrado dejarnos llevar toda la teoría, todo lo que se ha conceptualizado en torno a la psicología de la salud y poder aterrizarla en el contexto universitario, que es de donde surgen muchas de las, pues casi todas las teorías surgen desde allí.
eso me hace pensar, pues primero, me parece que incluso pues habría que felicitar a la Universidad de Guadalajara pues por poder implementar todos los componentes teóricos en las personas y en la misma institución, que a veces las teorías se van desde la universidad y en la universidad nunca queda como nada, y eso me parece pues como algo muy valioso. ¿Qué otras, digamos, cuáles perspectivas tienen ustedes, o más bien cuáles perspectivas tienen para continuar trabajando? Porque igual pues el modelo es dinámico, siempre habrán cosas nuevas. ¿Qué es lo que han pensado para seguir abordando? Renato, y antes como de hacer ese cierre ya como de hacia dónde va el programa, doctora, brevemente, ¿qué se requiere a nivel de recursos para la implementación de un programa como estos? Eso es muy importante y tiene que ver con las dos inquietudes. Uno, que haya condiciones de política universitaria. ¿Sí? Estos programas funcionan por política universitaria. Si tienen el apoyo de los directivos en crear estos escenarios saludables, de crear condiciones de apoyo para desarrollar conductas protectoras a la salud y mejorar las condiciones de vida, ese es un primer factor que puede fortalecer estos programas. 2, el que tengas un equipo interdisciplinario para trabajar con estos programas de promoción de la salud, porque no es fácil. ¿Qué equipo básico de profesionales? Lo puedes implementar en cualquiera de los campos. Tú puedes tener ingenieros, puedes tener economistas, puedes tener médicos, puedes tener psicólogos, o sea, las necesidades son las mismas en cualquier campo aplicativo. El maestro Renato hablaba de algo muy interesante y ustedes yo creo que ya se dieron cuenta. Quienes somos los que más encajamos en cualquier equipo interdisciplinario somos los psicólogos, porque para que haya una modificación de un estilo de vida, tú tienes que incidir en la parte cognitiva del sujeto para hacer modificación conductual. Si no, ni el mejor programa de cesación de tabaquismo, ni el mejor programa de habilidades sociales, ni el del control de consumo de grasas, ni de adherencia a una dieta balanceada, puede impactar en la salud de los sujetos. Otro aspecto muy importante es que haya reforzamientos también importante para la universidad comunitaria. Además de tener equipos interdisciplinarios de trabajo y estar preparando lo que ustedes llaman también los semilleros, que son de promotores de la salud. En este sentido, tendríamos mayores posibilidades de tener éxito en estos programas de promoción de la salud universitaria. Algo muy importante es la incorporación dentro de la currícula de estos temas del desarrollo de estilos de vida saludable y el mejoramiento de las condiciones de salud a partir de los insumos. Algo que hablaba sobre la inclusión de programas promotores de salud en la currícula, por ejemplo, es que haya cursos de deportes, que haya cursos de arte, de yoga, por ejemplo. Así es. Sí, porque a veces uno le escucha a los muchachos que esos son rellenos y ellos lo viven como un relleno. ¿Cómo lo vive la Universidad de Guadalajara, por ejemplo? En este momento se está haciendo también una reestructuración curricular en toda la reforma educativa, que está apoyada en la reforma educativa. Entonces es incorporar estos cursos, uno como obligatorios y otros como optativos. Entonces va desde la parte de la concientización de que nosotros damos de cursos de inducción a los muchachos cuando ingresan a la universidad, y cómo mejorar estas condiciones en una oferta de cursos que se dan de manera transversal. Ok, doctora, le agradecemos mucho. No sé, Renato, si tienes alguna otra pregunta o quieres hacer algún cierre. Sí, doctora, no, pues reiterar pues como la importancia de poder articular las teorías con nuestro propio contexto. Yo quiero rescatar mucho eso. Tal vez es una crítica a nuestras propias universidades, es porque se hablan muchas cosas, pero uno nunca, o ve muy poco la implementación de todo eso lo que se habla, ¿cierto? Muchas investigaciones que quedan en el papel, ¿cierto? Quedan en un congreso, en otra parte, en otro país, pero nunca nos pensamos al interior de la institución, que eso es tal vez como lo que
lo que creo que se está logrando en la Universidad de Guadalajara, Por pensar la ejemplo, institución a la luz de la misma teoría. algo que me queda claro, no sé, doctora, me corrige si de pronto no es así. Hay dos grandes vetas que abre la posibilidad de investigación de acuerdo a la experiencia del programa. Me parece fundamental empezar a generar investigaciones asociadas a la percepción de riesgo como un factor de protección o de riesgo. Y el otro que me pareció importante dentro de lo que usted planteaba es la asociación o la posible relación que puede existir entre espiritualidad como factor de riesgo o factor de protección. Serían como dos grandes líneas de investigación posibles o no. Bueno, yo estoy más de acuerdo con la primera porque espiritualidad no todas las universidades están abiertas a, ni siquiera están los elementos empíricos que hablen de que tiene que ver con la parte de sustentabilidad o la parte de salud. Los psicólogos sabemos que es importante, ¿sí? Pero hay que empezarla a trabajar. Okay. Entonces, más bien es tanto evaluar estilos de vida, pero también intervenir para fortalecer conductas saludables en comunidad universitaria. Y sí, una situación importante es que no quede esto como en buenos propósitos de investigación pura que se guarda, sino que esto sea una práctica cotidiana dentro de las universidades. Doctora, muchas gracias. Vamos a hacer unas preguntas a los estudiantes. A hablar ahora con los muchachos. No sé si dentro de ustedes han surgido algunas inquietudes, quieren preguntar o ampliar algún tema de los que trabajó la doctora Rosa Meda hoy. Bueno, doctora, al dirigir la promoción e intervención en los estilos de vida, ¿se presenta regularmente la justificación de los mismos? Perdón, no entendí la pregunta. O sea, que los jóvenes justifican sus estilos de vida, ya sea pues malos o buenos para ellos, siendo un poco como egosintónicos en el momento de verla. Sí, hay dos cosas para dar como una claridad a lo que preguntas. Al no haber percepción de riesgo, entonces el sujeto no se ve como que sea consecuente a tener que hacer una modificación en su comportamiento. ¿Por qué voy a dejar de consumir grandes cantidades de azúcar o las tortas o la grasa? Si eso a mí me da satisfacción y además me llena, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacer actividad física si yo no tengo ninguna motivación para estar guapo o guapa o ser atractivo? Yo me siento muy bien y además tengo una pareja y yo me siento satisfecho, ¿sí? ¿Por qué no dejar de consumir tabaco? Porque me siento liberado, me siento desestresado, porque me siento que estoy dentro de, ¿sí? Entonces esa es como una respuesta que ellos hacen, no se incorporan a los programas, no van a las pláticas. Esa es como una evidencia del poco interés en una modificación conductual. Bueno, muchas gracias. David iba a preguntar algo. Jessica, David, ¿tú ibas a preguntar? Yo tengo la pregunta primero. Dale, doctora, yo pregunto, en todo lo que es el campus universitario, hablamos de estudiantes, trabajadores, toda esta parte que lo rodea. ¿En qué medida se tienen en cuenta los universitarios que también trabajan? Puesto que ahí hay también el estilo de vida, obviamente debe cambiar, se debe adaptar unos cambios en esos estilos de vida, pero que muchas veces también se justifican por razones de trabajo. ¿En qué medida se tienen en cuenta los estudiantes que trabajan? Sí, mira, tiene que ver con situaciones de que, la condición es de que la mayoría trabaja, entonces no es una condición especial, casi la mayoría de los estudiantes universitarios trabajan, entonces en ese sentido no hay condiciones especiales, se trabaja de manera general con programas de modificación y percepción de las oportunidades, áreas de oportunidad que pueden tener los sujetos para mejorar sus condiciones de salud y además formarse como un promotor de la salud, dado que estamos trabajando más en el área de ciencias de la salud. Muchas gracias. ¿Sí alcanzamos? Doctora Rosa Meda, se han mencionado temas como la percepción del riesgo y los estilos de vida.
Dentro del programa de prevención y promoción, ¿cuáles son los retos para disminuir esos estilos de vida que no tienden a la salud? Tú haces una pregunta muy interesante, porque tenemos que iniciar la prevención y la promoción de la salud desde la edad preescolar, ¿sí? Porque nosotros lo que estamos haciendo es sacar la universidad a la comunidad, implementar estos programas de que los niños aprendan a tener conductas más saludables y a percibir los riesgos que se tienen dentro del entorno familiar, del entorno laboral, de los que donde vienen sus papás y de su propio ámbito de la vida cotidiana, para ir haciendo una modificación en el proceso vital de los sujetos. Eso es un gran reto que nosotros estamos incorporando. O sea, uno es cuando ya estás adulto y empiezas a querer hacer cambios. Sin embargo, esto nos lleva a que nosotros tenemos que implementar, y ustedes como psicólogos, estos programas y las prácticas se tienen que ir con grupos de edades muy tempranas. Es un gran reto. Muy bien. Agradecemos entonces a la doctora Rosa Meda de parte del programa de psicología de la sede de Medellín, Universidad Cooperativa de Colombia. Agradecemos a la Universidad de Guadalajara por permitirnos traerla a nuestro país. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes.